Hola, en esta ocasión hablaremos un poco sobre algunos conceptos de volumen, superficies, trabajando lo que es mi vista 3D, haciendo una simulación de lo que es un cilindro y una tasa de cambio volumétrica. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces, para esto voy a habilitar mi vista 3D, entonces voy a darle vista gráfica 3D, pero entonces voy a hacer que también mi vista gráfica, dado que voy a manejar algunos conceptos ahí. Entonces voy a reducirla, pero la voy a dejar. Entonces vista estándar para que se me ajuste un poco a mi vista, y vamos a trabajar un poco lo que es mi vista gráfica en 3D. Entonces, como vemos, cuando yo presiono sobre la vista gráfica 3D y sobre la vista en 2D, cambian las herramientas que tengo, debido a que mi vista gráfica 3D aumentan en cuanto a algunas herramientas. Ya podemos rotar la vista, puedo rotar mi vista gráfica de acuerdo al plano que genero ahí. Puedo también ya no hacer simetrías como habíamos hecho antes, como con simetría axial, sino que vamos a hacer simetría especular de acuerdo a un plano. Vamos a trabajar ya superficies con volumen, debido a que ya estamos trabajando en 3 dimensiones. Vamos a poder generar esferas dado un radio muy similar a lo que tenemos de circunferencias, pero pues esta vez trabajando con esferas. Vamos a tener una ventana de generación de prismas, pirámides, conos, tetraedros, cubos, en el cual vamos a podemos desarrollar con nuestra vista 3D, podemos generar planos perpendiculares, inserción de dos superficies. En mis herramientas de circunferencias ya tenemos circunferencias por un eje, circunferencias por un centro, entre otras opciones, como la perpendicular ya no solo a rectas, sino también una perpendicular al plano. Entonces no voy a trabajarlas todas para la construcción de mi aplicativo, sino únicamente mi herramienta de cilindro. Entonces para esto vemos que nos pide 2 puntos y su radio. Entonces, para la construcción de mi cilindro necesito tener determinada una altura y su radio. Entonces voy a iniciar por establecer una variable que va a ser la variable que va a tener mi altura. Entonces para esto voy a ubicar primero un punto en el plano, y ese va a ser un punto que va a tener coordenadas 0,0 en x y y. Entonces va a estar en este plano que vemos acá con coordenadas 0,0. Ahora, ¿qué procedo a hacer? A establecer mi variable, que va a ser la variable que va a determinar mi altura. Entonces voy a generar una variable que se va a llamar hm. Entonces esta variable, ¿qué me va a guardar? Pues mi altura. Vamos a suponer que la altura va a ser 3 de este cilindro, un cilindro con altura 3 metros. Entonces, ¿ahora qué debo hacer? Voy a proceder a generar un punto que tenga esa altura, que tenga mi altura HM. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, desde mi barra de entrada voy a establecer mi punto HM como... Entonces, un punto, ya sabemos que un punto en el espacio tiene 3 coordenadas, una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z. Entonces, pues las coordenadas que quiero que tenga en X va a ser 0, en Y va a ser 0. En Z quiero que sea HM. Entonces de esta manera se nos genera nuestro punto HM en nuestra vista gráfica 3D con las coordenadas 0,0,3. Entonces 0 en X, 0 en Y y 3 en Z. De esta manera puedo determinar que esta va a ser la altura de mi cilindro. Ahora procedo a utilizar mi herramienta de cilindro. Entonces ahora sí, escojo mi herramienta de cilindro y necesito 2 puntos, pero me pide un radio. Entonces ese radio lo voy a definir también a partir de una variable. Entonces voy a poner que r va a ser igual a 1. Voy a suponer que nuestro cilindro va a tener radio 1. Entonces voy a generar mi cilindro con punto en A, punto en HM, que van a ser los 2 puntos que van a determinar mi altura, y mi radio R. De esta manera puedo generar un cilindro. Entonces ya generé un cilindro de radio R con altura HM. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que estos números se me muestren. Es decir, que se me muestren los deslizadores asociados a su número. Cosa de que cuando yo varíe la altura de mi cilindro, este se me va a evidenciar en mi vista gráfica 3D. Y cuando varíe el radio de mi cilindro, también se va a variar en mi vista 3D. Pero entonces quiero que estos tengan ciertas condiciones. Entonces me voy a propiedades. Entonces las propiedades de HM. Entonces, como vemos, este está establecido entre menos 5 y 5, pero pues yo no puedo tener alturas negativas. Entonces lo voy a poner que su altura va a variar entre 0 y, no sé, vamos a ponerle 6 metros.
le doy enter y también voy a trabajar mi R. Entonces R no puedo tener un radio negativo, entonces voy a trabajar con 0 y máximo voy a dejar 3. No quiero que mi cilindro sea muy grande. Entonces, listo. De esta manera, cuando yo varíe mis deslizadores, mi cilindro va a variar en mi vista gráfica 3D. Entonces, bueno, por ahora voy a dejar estos quietos porque lo que quiero ver es la razón de cambio de la altura con base a una tasa de cambio volumétrica que sería caudal del agua que se estaría vertiendo en este recipiente. Entonces, para esto, ¿qué necesito? Entonces voy a necesitar un caudal y voy a tener mi herramienta que me va a hacer que esto sea una tasa de cambio, que va a ser mi tiempo. Entonces voy a generar un Q que va a ser igual a mi caudal. Entonces voy a poner un caudal, no sé, de 0.5 metros cúbicos sobre segundo. Entonces ese va a ser mi Q. Entonces yo también puedo hacer que este Q varíe. Entonces voy a ponerle unas propiedades. No voy a dejar un caudal muy grande porque se llenaría muy rápido nuestro cilindro. Entonces lo voy a dejar de 0 a 1. De esta manera lo podemos generar. Entonces ya tengo a mi variable que va a ser mi caudal. Y también a partir de mi caudal pues necesito otra variable que se me va a generar que va a ser el tiempo. Entonces t igual, entonces no sé, voy a poner a través de 2 segundos. Entonces t también es otra variable. Entonces t también la puedo hacer variar, pero no quiero que mi variable tiempo sea negativa. Entonces me voy a propiedades y le doy que tenga un mínimo entre 0 y máximo, no sé, le voy a poner 10 segundos. Vamos a ver si así logramos llenar nuestro cilindro. Para poder visualizar bien lo que voy a hacer, voy a hacer que la superficie de mi cilindro sea de otro color. De esta manera voy a generar otro cilindro por dentro con el cual voy a poder generar la simulación del caudal de agua que se va llenando. Para esto tengo la fórmula que me relaciona la altura con base en el tiempo transcurrido y mi caudal. Entonces voy a primero a generar el área de la base, pi por r al cuadrado. Ahora, ya teniendo esto, puedo decir que mi altura generada está dada por mi caudal, que es Q, por el tiempo transcurrido, y estos dos sobre el área de la base de mi circunferencia. De esta manera genero mi h, que en estos momentos, si no ha transcurrido un tiempo, pues no habría, pero si varía mi tiempo, mi h va variando. Ahora voy a generar el cilindro que me va a simular el caudal de agua. Entonces para esto voy a utilizar como base nuestro mismo punto A y otro punto, que sería el punto H igual al punto con coordenadas 0, 0, H. Entonces como vemos acá se nos generó un punto que es nuestro punto H, el cual tiene coordenadas 0, 0, H. Entonces de esta manera voy a trabajar y voy a generar mi otro cilindro. Entonces voy a mover un poco mi caudal para que se me desplace un poquito mi H y voy a disminuir un poco el radio para ver un poco más a H. Entonces ya teniendo H ahí, entonces voy a seleccionar mi herramienta en la vista gráfica, voy a generar otro cilindro con base A, mi punto H y mi radio R. Entonces lo genero. Entonces de esta manera este cilindro que está acá simularía el llenado de mi recipiente. Como vemos, este también varía de acuerdo a la cantidad en el tiempo que vaya transcurriendo. Entonces a medida que va transcurriendo el tiempo, mi recipiente se va llenando. Pero también depende del caudal. Si mi caudal es menor, entonces el llenado de mi recipiente es menor. Entonces de esta manera podemos explicar un poco lo que son las tasas de cambio con respecto
a un tiempo establecido. Entonces sería la variación de la altura con respecto al tiempo. Para cualquier cilindro de un radio cualquiera y una altura cualquiera. Entonces, este sería el aplicativo que nos serviría para trabajar estos temas correspondientes a volumen y a razones de cambio en una simulación. No siendo más, nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.